En efecto, hoy vamos a continuar con la exposición de las 20 reformas constitucionales que se han planteado y que hoy se discuten en el Congreso de la Unión. El día de hoy, respecto a una reforma importantísima en industrias estratégicas, tanto lo que tiene que ver con el sistema eléctrico nacional como también el servicio público de Internet. Estamos planteando una modificación constitucional para aclarar que no constituyen monopolios tanto el sistema eléctrico como el servicio de Internet, que se trata en el caso de la Comisión de Electricidad de tener el objetivo de cumplir no solamente con el abasto, sino con una responsabilidad social. Y esto tiene que ver, sabemos aquí, lo hemos comentado, informado, no solo que se han dado una serie de amparos a empresas privadas, sino incluso hace, pues que será menos de un mes, 2 ministros de la Corte determinaron que no iba a aplicar ya la ley eléctrica y con ello la afectación que pudiese tener en esta competencia con la Comisión Federal de Electricidad. Por ello, el día de hoy nos acompaña el licenciado Manuel Bartlett. Él nos va a compartir mayores detalles respecto a esta reforma. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Así como lo ha anunciado la secretaria de Gobernación, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. En la exposición de motivos de esta iniciativa se explica con todo detenimiento el alcance y objetivos de esta reforma. La energía es el motor que impulsa nuestras vidas. Inicia así la exposición de motivos. Nuestra industria y nuestra economía, por lo que es un elemento estratégico para el desarrollo, la seguridad y la sostenibilidad de las naciones. La soberanía energética no solo implica garantizar el acceso a recursos energéticos, sino contar con la capacidad de decidir cómo se utilizan de manera racional y eficiente en beneficio de la población. La experiencia reciente demuestra que la dependencia en exceso de fuentes energéticas externas o privadas exponen a las naciones a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales. Por ello, para asegurar nuestra estabilidad, suficiencia y autonomía energética, es fundamental fortalecer las capacidades del Estado mexicano y de las empresas públicas a su cargo. La visión de que la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país, debe estar incluida como principio básico en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como lo señaló, y así se comenta o se transcriben los elementos de un célebre mensaje que López Mateos el 27 de septiembre de 1960 tradujo al pueblo de México la cuestión esencial de la energía tras nacionalizar la industria eléctrica y estableció claro que no se puede dejar este elemento fundamental a las fuerzas del mercado, que significan una lucha económica por obtener ventajas y lucros, sin considerar la naturaleza de la electricidad, pues ello implica poner en juego la vida de la población, el desarrollo y la seguridad nacionales. Dijo López Mateos en ese célebre discurso: les devuelvo la energía eléctrica a los mexicanos, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos males mexicanos identificados
con las peores causas de este país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Solo un traidor, concluye López Mateos, solo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Célebres palabras que han tenido una enorme repercusión en la visión de la energía en este país. El sistema actual se construyó a partir de permisos ajenos a cualquier planeación de un sistema eléctrico nacional ordenado, permisos que se concedieron sin tomar en consecuencia las necesidades de las diversas regiones del país, concentrándose en la mayor capacidad económica y abandonando de las de menores recursos. Otra de las características negativas del sistema establecido por la reforma energética del 2013 son las ventajas establecidas a favor de las empresas privadas en contra de la empresa pública. En esta falsa competencia, la CFE está obligada a adquirir la electricidad a las empresas privadas, garantizándoles así su rentabilidad. Asimismo, se establecen reglas de despacho económico, le llaman, en las cuales se otorgan todas las ventajas a las empresas privadas. Además, existen esquemas como el autoabasto ilegal, en el que se concentran los grandes consumidores que quedan fuera del mercado como monopolios con despacho automático y que impiden a la Comisión Federal de Electricidad el acceso a los grandes consumidores. En síntesis, este sistema establece la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional que representa la empresa del Estado. Por todo lo anterior, el presidente propone reformar el texto constitucional para atender la problemática descrita. En el artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente, se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios. Este es un principio vigente. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como áreas estratégicas. Sin embargo, no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control, y por lo tanto el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado. En este vacío son las leyes secundarias las que regulan el sistema sin obedecer a un principio constitucional que se propone establecer. Para evitar este vacío, se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional vigente en nuestra Constitución tenga un objetivo específico: preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado. Con lo anterior, con lo anterior se aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener la atención a todos los estratos sociales y acceso a todo el pueblo de México. Este principio de planeación y control bajo la responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos que lo deben guiar, deberá verse reflejado en la legislación secundaria. Por su parte, se establece que el servicio público de Internet que presta la empresa del Estado, de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico cuyo objetivo
es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño. Por otro lado, el artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social. De la misma forma, en lo que respecta a las empresas particulares que se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garantía de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. Finalmente, el artículo 25 constitucional, quinto párrafo, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social. Asimismo, se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las mejores prácticas, porque de acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, que no se aplica a la empresa pública. Con esto se establece en la Constitución algo que se había eliminado, fundamentalmente el control del Estado del sistema eléctrico nacional, ya establecida en la Constitución, pero sin objetivos precisos que se añaden en esta ocasión. Se establece asimismo que la electricidad, así como el petróleo y las empresas que lo manejan, no son monopolios de Estado, sino son empresas de servicio público nacional. Dos palabras regulan esta importante reforma del presidente de la República, que son soberanía nacional, soberanía energética y justicia social, electricidad para todos al menor precio posible. Eso sería en términos generales.